Buenos días. Hoy vamos a ver el temario A del parcial número 2. Mi nombre es José Kotsuhai y explicaré los errores que tuve en el ejercicio 1 y ejercicio 2, que fueron los que tuve bajos o los que perdí. Eh, Pasaremos a lo que es el primer problema, el cual era del diablo, el cual inciso A nos pedía su rapidez mínima para mantenerse en la parte superior de la pista sin caerse, ¿verdad? Y el inciso B que nos pedía el DCL en el punto más bajo y qué valor tiene esa fuerza. El asiento sobre la bicicleta, si su velocidad era de 9.72 metros sobre segundo. Sí, antes de pasar a la resolución, quiero mostrar qué es lo que hice aquí. Aquí solo logré hacer el DCL del inciso A. No sabía cómo hacerlo, sinceramente. Pasaremos a lo que es la resolución. Aquí está. Bueno, para el inciso A, ¿cuál era su rapidez mínima para permanecer en contacto con la superficie en su punto más alto? Bueno, para ello en el DCL nos queda que la normal va junto a sumando el peso, el cual ya nos quedaba aquí, masa por gravedad más normal igual a masa por aceleración radial. Y la aceleración radial está definida como velocidad al cuadrado partido el radio. Nuestra normal se hace cero debido a que es lo mínimo que debe tener para permanecer en contacto con el suelo. Entonces nuestra normal se va a cero. Solo nos quedaría, nuestras masas se cancelan y solo nos quedaría que la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado partido el radio. Aquí ya solo despejamos para la velocidad. Nos queda raíz de la gravedad por el radio. Sustituimos los datos y nos saque la velocidad mínima para que el diablo se mantenga en contacto con el suelo en su punto más alto, es de 5.14 metros sobre segundo. Para el punto B, nos pedía que realizáramos el DCL en su punto más bajo, si la velocidad era de 9.72 metros sobre segundo. Para ello tenemos que nuestro DCL nos queda que la normal se resta a la masa por gravedad y así es como nos queda. Lo que queremos encontrar, nuestra incógnita aquí es la normal, porque es la fuerza que queremos cuando está el asiento sobre el suelo. Entonces nos queda la normal menos el peso es igual a masa por aceleración radial. Nos queda, y aquí ya solo despejamos para la normal, ¿verdad? No cancelamos nuestras masas porque aquí ya depende de, la masa depende de otros, no solo de una ecuación, sino de la normal también. Entonces no la cancelamos, nos queda que la normal. Nos queda normal es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio más masa por gravedad. Sustituimos datos y nos queda que la normal en su punto más bajo, o la fuerza del asiento cuando su velocidad es 9.70 metros sobre segundo, es igual a 3.585.36 newtons. Y esa sería la resolución del problema A del temario A. Primer problema, temario A. Bueno, pasaremos a lo que es el segundo problema que tuve incorrecto, que es el del avión que se mueve con una rapidez constante formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Cuando este se encuentra a una altura de 730 metros, suelta el proyectil. El proyectil toca el suelo 15.0 segundos después de haber sido lanzado. Y bueno, pues el inciso A nos pedía su rapidez inicial, B, qué tan lejos llega el proyectil horizontalmente, y el inciso C, la velocidad del proyectil justo antes de tocar el suelo, y expresar nuestras respuestas en coordenadas rectangulares. Bueno, primero le voy a mostrar cómo es lo que yo hice de primero en el parcial. Yo estaba un poco confundido, la verdad, lamentable lo que intenté hacer aquí. Intenté calcular la magnitud de la velocidad directamente con la altura de 750 y utilizando el ángulo, y me quedó este resultado, y de ahí lo descompuse en seno y coseno y me quedaron estos, pero eso está malísimo, la verdad. Y de ahí esos datos ya los multipliqué con la fórmula para encontrar la distancia, velocidad por tiempo es igual a distancia. Y la verdad, malísimo. Y el inciso C, o sea, desde el inicio que estuve confundido
primero que nada no realicé mis qué datos tenía en X y en Y, y pues bueno, eso desencadenó todo, que tuviera todo el ejercicio mal. Bueno, pasaremos a lo que es la resolución. Aquí la tengo. Bueno, la resolución del problema 2. ¿Cuál es la rapidez inicial del avión? Inciso A. Aquí hice un pequeño diagrama, otra vez como lo había hecho en mi primer intento en el parcial. Coloqué el ángulo de 53 grados sobre la vertical, el cual ya nos quedaría que nuestra magnitud en X sería seno y en Y sería coseno. Entonces, para ello aquí tenemos nuestras fórmulas de X y Y, de velocidad constante y de velocidad acelerada. Para ello tenemos que Y final es igual a Y inicial más la velocidad por el tiempo menos de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos lo que son los datos que teníamos la altura del avión 750, velocidad por coseno, como lo había dicho, el ángulo está respecto a la vertical por el tiempo, menos la gravedad que la tenemos, menos el tiempo al cuadrado. Y aquí solo debíamos, el ángulo también lo tenemos, y para ello solo debíamos despejar para la velocidad, y ahí ya hubiera tenido la magnitud de la velocidad. Eso era lo que debía hacer en un principio. Este dato me debe quedar. Bueno, que es velocidad inicial es igual a 41.26 metros sobre segundo. Luego nos pedía qué tan lejos llega el proyectil horizontalmente. Para ello nos vamos a nuestra ecuación en X y sacamos la magnitud de esta velocidad. La descomponemos con el seno. Como recordemos que el ángulo está respecto a la vertical y no a la horizontal, entonces utilizamos el seno. 41, que es esta velocidad que calculamos, por el seno de 53 grados, y eso nos da la velocidad en X. Utilizamos nuestra fórmula de posición final es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Para ello nuestra posición inicial es 0 y solo nos queda la velocidad en X por 53, o el seno de 53 por 15, que es nuestro tiempo que se nos brindó desde un inicio. Y nos queda que la posición en X que recorre el proyectil en X es de 494 metros. Para el inciso C, la velocidad del proyectil justo cuando toca el suelo nos debe en notación cardinal. Solo tenemos que utilizar la fórmula de velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso la tomamos en Y, ¿verdad? Entonces nos queda que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad, porque la gravedad nos está jalando, ¿verdad? Entonces nos queda negativa por el tiempo. Bueno, para ello nos queda que sus tiempos. Primero sacamos la componente vertical de la velocidad, que sería coseno. Nuevamente repito que es por el ángulo que está respecto a la vertical. 41.26 por el coseno de 53 menos 9.8 por 15. Y eso nos queda que la velocidad es igual a menos 122.17 metros sobre segundo. Finalmente, recordemos que nos está pidiendo en coordenadas rectangulares. Y esa solo sería nuestra velocidad final en Y. Entonces sacamos la componente horizontal, que es la de en X, que sería la 41.26 por el seno de 53. Eso nos da 33 metros sobre segundo. Y eso lo expresamos en coordenadas rectangulares, que su velocidad final es de 33 metros sobre segundo en X, menos 122.17 metros sobre segundo en Y. Gracias, eso sería todo. Y de ahí mis otros problemas saqué arriba de 20 puntos. En el problema número 3 tuve 25 y problema número 4 tuve 20 de 25. Gracias.